Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otro es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En el día de hoy, ya en las vísperas, comenzaremos a celebrar la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Un día donde celebramos a ambos apóstoles. Como afirmará la tradición con simpleza, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Pedro, el primero entre los apóstoles, el que lleva adelante la unidad de la fe en la iglesia, y Pablo, que va llevando el Evangelio a todo el mundo conocido. Y sobre el testimonio de estos dos apóstoles, junto al resto de los 12 del colegio apostólico, la iglesia crece. Son las grandes columnas: San Pedro y San Pablo. Y ambos dan testimonio de Jesucristo, cumpliendo con su ministerio, con su llamado, y dan testimonio martirial en el centro del mundo de aquel momento, la ciudad de Roma. San Pedro y San Pablo, grandes columnas de la fe apostólica, de la fe de la iglesia. Las lecturas hoy entonces nos traen, en la primera y segunda lectura, el testimonio de ambos apóstoles. El Evangelio nos trae la figura de Pedro. Porque Jesús levanta una encuesta a viva voz, le pregunta a los discípulos qué está diciendo la gente acerca de él. Algunas respuestas son más aproximadas, otras quizás no tanto. Le está preguntando a sus compatriotas que tienen la fe de Israel. Si quizás preguntar a los gentiles, a los paganos, las respuestas serían todavía más distantes, menos certeras. Pero aún así, todas las respuestas no aciertan del todo a la identidad de Jesús. Y entonces pregunta: ¿y a ustedes, mis discípulos, les pregunto, quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, en nombre de todos, afirmará: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y escuchará de Jesús: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre,
sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Feliz de ti, Simón, por esta transformación que estás viviendo. Esta identidad nueva en mi llamado, en mi designio, en la providencia del Padre. Porque esto, Simón, no viene de tu pensamiento, de tus argumentos, de tu inventiva, de ti mismo, de tus elucubraciones. Y esto, Simón, no lo has escuchado en las voces de tus compatriotas, en las voces del mundo, de los gentiles. Feliz de ti, Simón, porque has escuchado la voz del Padre y entonces, Simón, eres Pedro, eres piedra. Porque has escuchado la voz del Padre, la revelación del Padre en tu mente y en tu corazón. Y porque escuchas esta voz del Padre, porque recibes la revelación y la afirmas, la expresas, porque tienes fe y das testimonio, tú eres Pedro, Simón. Esto es lo propio de Pedro y del ministerio petrino. Afirmar la fe en Jesucristo. Las voces de los hombres, de la cultura, del mundo. Pedro y la iglesia las escuchan para saber por dónde andan, por así decirlo, pero no para hacerles caso. En todo caso, Pedro, y con él toda la iglesia, tiene que escuchar la voz del Padre, la revelación del Padre. Y Pedro tiene que confirmar a los hermanos en la fe. Y Pedro con toda la iglesia anunciarle al mundo, este es el único Señor, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Feliz de ti. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Es decir, Pedro, sé firme, ya que has recibido de Dios la firmeza. Sé piedra, sé cimiento, sé base, sé roca. Y entonces Pedro y sus sucesores tienen una gran responsabilidad. Fíjense que ahora Jesús le dice feliz de ti. Pero sabemos también por los evangelios que tras este episodio de la confesión de fe, Jesús comienza a anunciar la pasión y muerte en Jerusalén, la cruz. Y frente al primer anuncio de la cruz, que habrá sido tan convulsionante, tan traumático quizás para todos, Pedro lo lleva aparte y lo quiere reprender a Jesús. No puede ser así. Este no puede ser el camino. Jesús no le dice feliz de ti, le dice apártate de mí, Satanás. Ponete detrás, Satanás. Tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Hace un rato nomás había confesado la fe y le habían dicho feliz de ti, Simón, tú eres Pedro. Y ahora le dicen apártate de mí, Satanás. Pedro, involucionaste.
Dejaste de ser Pedro, volviste a ser Simón. Dejaste de escuchar la voz de Dios. Estás escuchando tu propia voz, la voz de los hombres, la voz del mundo. Apartate de mí, Satanás, tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Le va a decir también Jesús al que le había dicho: feliz de ti, Simón, tú eres Pedro. Claro, inmensa la vocación de Pedro, tan desafiante. Pedro, sobre todo, tiene que morir a sí mismo. Simón tiene que dejar de ser para llegar a ser Pedro. Y Pedro no debe involucionar a Simón. Eso debe quedar atrás. Simón por ahí escuchaba las voces del mundo, escuchaba su propia voz. Pero Pedro solo debe escuchar la voz de Dios. Anunciar y confirmar a los hermanos en la voz de Dios. Anunciarle al mundo entero lo que Dios revela. Es el guardián de la fe, el protector de la fe. Es Pedro. Ya no es Simón. Debe perseverar en ser Pedro. El poder de la muerte no prevalecerá sobre ti. Las potencias infernales, se dirá en otro texto. Pedro, habrá lucha, habrá combate. No será fácil. Y Pedro lo experimentó cuando en la última cena, el lavado de los pies, le dice a Jesús que va a dar la vida por él. Y Jesús le dice: Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Mira que Satanás ha pedido a Dios poder zarandearte, Pedro. Pero después de que te hayas repuesto de tu triple negación, de que puedas, por esa negación, tocar tu miseria, tu limitación, que puedas entrar en humildad, que puedas intentar afirmarte más sólidamente. Pedro vuelve arrepentido, convertido, y confirma en la fe a tus hermanos. Ya no me niegues. Confirma en la fe a tus hermanos. Pedro y los sucesores están allí en la puerta de la iglesia, protegiendo, cuidando la fe. Y claro que los poderes del mal y las voces del mundo quieren introducirse para sembrar la confusión, para pervertir la fe. Pero allí está Pedro, en la puerta, cuidando, vigilando, protegiendo, defendiendo la fe de la iglesia. O allí debería estar siempre, en sus sucesores Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué tremendo poder tiene las llaves, la decisión, el juicio. Por eso, ni Pedro ni sus sucesores pueden decir: ¿quién soy yo para juzgar? Porque para eso los puso Jesús, para juzgar. Pero no para juzgar como juzgaría Simón, escuchándose a sí mismo o escuchando las voces del mundo, sino para juzgar siendo Pedro, escuchando la voz de Dios,
testimoniando y confirmando la voz de Dios, la revelación, la fe de la iglesia, anunciándola al mundo entero. Y entonces está allí para atar y desatar. Para decir, esto es de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, lo que Dios ha revelado. Lo que de la fe de la iglesia ha recibido en los apóstoles y ha preservado a lo largo de los tiempos. Y esto no es de Dios, no es lo que la iglesia ha recibido. Y esto no puede ser admitido porque aquí no hay voz de Dios, sino solo voz de los hombres. Y es la tarea de Pedro y de sus sucesores. Afirmar la fe íntegra, sin recortes, sin censura, sin engaños, sin concesiones al mundo que no cree. Afirmar con caridad, claro, pero con claridad también. La caridad en Pedro es claridad de la fe. Los sucesores de Pedro no se traicionan a sí mismos, si renunciando enteramente a sí mismos son piedra. Expresan la fe en Jesucristo, reciben, testimonian, custodian la fe de la iglesia que nos ha sido confiada en la revelación de Dios, cuya revelación plena es Jesucristo, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero hoy es solemnidad de San Pedro y San Pablo. A Pedro no le falta Pablo, y a los sucesores de Pedro tampoco les faltarán sus Pablos. Los Pablos tan necesarios para Pedro. Los Pablos que vayan por el mundo entero anunciando el Evangelio como enseñó Jesús. Vayan por todo el mundo, por toda la creación. Anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Pedro cuida la puerta de la iglesia, guarda la fe de la iglesia, confirma en la fe, la atestigua frente al mundo entero y Pablo la extiende, la comunica, evangeliza por doquier. Pero también Pablo en cierta ocasión tuvo que corregir a Pedro después de la Pascua, porque su conducta era ambigua. Se mostraba de una forma con los gentiles y de otra forma con los judíos. Daba lugar a diversas interpretaciones, según Pablo, como si fuese una postura más bien de carácter político que de ser Pedro y confirmar en la fe a todos. Como queriendo evitar el conflicto, no poner el juicio necesario, salvarse a sí mismo, no entrar en lugares polémicos. Claro, Pedro estaba intentando mantener unida a la iglesia, pero Pablo lo confronta y le dice: Pedro, que sea clara tu fe para todos. No des lugar a ambigüedades, Pedro. Sé siempre el mismo, sé coherente contigo mismo, sé coherente con la fe recibida. Sé la piedra, la roca firme.
San Pedro y San Pablo. Grandes columnas de la fe de la Iglesia. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.